Vamos ahora sí a continuar con este ATP. Decíamos una entrevista más que interesante. Atención, los docentes privados, porque estamos con Patricia Meunier, delegada general de SADO. Patricia, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muy amable. Bien, muy bien. Bueno, Patri, con medidas de fuerza que se siguen sumando a lo largo de este 2015, en este caso que tiene que ver con, bueno, lo que ya vienen solicitando desde hace ya un tiempo esta parte, lo que son los concursos y los escalafones. Sí, nosotros estuvimos hoy haciendo una volanteada, digamos, como parte de una campaña de difusión que resolvimos realizar en todo el 2015 y que tiene que ver con nuestro reclamo por el derecho a la carrera docente. Es decir, nosotros queremos que se termine la discrecionalidad en las escuelas privadas, que no haya más designaciones a dedo, como comúnmente se dice, y que las designaciones de los compañeros docentes tengan que ver con sus méritos profesionales, es decir, con la antigüedad docente, con los títulos que tengan, con la capacitación, con el perfeccionamiento y con la pertenencia a la institución. Porque no solamente lo dice la Ley de Educación Nacional, sino también la normativa provincial, y porque teniendo escalafón de la misma manera que tienen los docentes oficiales, se resolverían una infinidad de situaciones que se dan en las escuelas privadas y que generan conflictos laborales. El caso más conocido que tuvimos este año fue el de la Escuela Santa Rita, pero de esa misma manera que se dio en esa escuela se dan en muchos otros ámbitos más, donde docentes que tienen muchos años en las instituciones y que obviamente tienen aspiración legítima a acceder a cargos directivos y a titularizaciones, ven vedados sus aspiraciones porque, bueno, la consideración del empleador tiene que ver más con su vida particular, con su vida privada, digamos. Sí, con aspectos que no hacen con aspectos necesariamente que no hacen a educación. lo profesional, exactamente. Bueno, estuvieron en el ministerio, hoy decías... Estuvimos en el ministerio haciendo una volanteada, difundiendo la cuestión, explicándole a la gente, de la misma manera que durante todo el año estuvimos en las puertas de las escuelas, en la puerta de los obispados, en tribunales, en casa de gobierno, porque la intención es, nosotros hicimos un plan de capacitación para los delegados, donde les explicamos todos nuestros propósitos y además la idea es difundir para que, porque los derechos que no se conocen no se pueden reclamar. Por lo tanto, si los docentes somos conscientes todos del derecho que tenemos a la carrera docente, lo vamos a poder reclamar más fuertemente. ¿Qué posibilidades ven de que se ponga en marcha este pedido cercano en el tiempo? Bueno, nosotros porque estuvimos por ahí hablando... la burocracia hace que... Sí, la nosotros maquinaria de la estuvimos burocracia hablando en su momento con la ministra Balaguer, ella se mostró interesada en la cuestión y de hecho gestionó ante el Servicio Provincial de Enseñanza Privada para que se elabore un proyecto que nos fue presentado hace un mes y que ya terminamos de evaluar y estamos esperando obviamente que nos convoque nuevamente para hacer las consideraciones al respecto. Es cierto que a pesar de la continuidad de Balaguer, las segundas y terceras líneas, digamos, aparentemente cambiarían. No sabemos aún quién va a estar al frente del Servicio Provincial de Enseñanza Privada y por lo tanto, bueno, esto demorará un poco la cuestión. De todos modos, este es un reclamo paritario, lo vamos a volver a presentar en la paritaria próxima del 2016 y nosotros en esa paritaria del 2016 queremos discutir no solamente composición salarial, sino este tema del escalafón. De manera tal que podamos acordar y consensuar algunos lineamientos generales y que se pueda implementar, bueno, ojalá pudiera ser en el 2016. ¿Hoy cuál es el sistema? ¿Es un sistema opuesto al que piden? Obviamente. ¿Es un sistema mixto? No. Hoy es un sistema estrictamente a dedo. El empleador decide quién ingresa a una escuela privada. En algunas escuelas se han hecho algunos intentos de concurso, pero, digamos, los chicos dirían concursos truchos. Nosotros decimos, digamos, el derecho a la carrera docente tiene que ser para todas y todos los docentes. Cuando vos dentro de los requisitos de un concurso ponés que mayores de 40 no entran, menores de 25 no entran, con título tal, si vive en Santa Fe, si no vive en Santa Fe, digamos. Está direccionando el concurso. Exacto, digamos. se está direccionando y en los casos donde se han realizado, efectivamente, terminaron posicionándose en primer lugar en el escalafón aquel que quería el empleador. Eso no es ningún concurso, porque no meritúa lo profesional, claro, digamos. Y en realidad nosotros lo que decimos es, todos los docentes tienen derecho a tener una aspiración legítima, a ascender en la carrera docente, a titularizar en su propia escuela, porque para eso hizo cursos, capacitación, perfeccionamiento, para eso estuvo muchos años en la escuela y demás. Esto de
digamos, ¿por qué fue tan paradigmático lo de la Escuela Santa Rita? Porque se pretendía sacar a una directora con título docente y 20 años en la institución para nombrar a alguien sin título docente y de afuera de la escuela, digamos. Claro, eso una cuestión fue muy escandalosa. Claro. Entonces, bueno, Muy finalmente... impune también. ¿Cómo? Muy impune también. Absolutamente. El desconocimiento total del trabajo del docente, De las normas que también. no fue hasta la Escuela Santa Rita durante 20 años a trabajar para nada. Y además el desconocimiento de las normas. El artículo 67 de la Ley de Educación Nacional dice que los docentes tenemos derecho a ascender en la carrera docente por oposición y por antecedentes. Y lo dice el artículo 67 en el inciso K, y después lo dice la normativa provincial. Digamos, o sea que hay normativa por todos lados, digamos. No es que sea un capricho, sea un invento, sino que la misma ley lo dice. ¿Qué cargos serían, en este caso, dentro del escalafón, a ocupar por los docentes? ¿Todos? Todos. ¿O habría Todos. alguno que queda Claro. a criterio de No, nosotros entendemos empleador? que debería haber un escalafón para reemplazos, porque ahí siempre se juega el tema de, ay, llamé a este reemplazante y no lo encontré, entonces aparece después reemplazando el sobrino de, el pariente de... debería haber un escalafón para reemplazantes, un escalafón para titularización de cargos de base, es decir, maestros, profesores de las cátedras, y nosotros entendemos que los cargos directivos deberían ser concursados por antecedentes y también por oposición, es decir, por una prueba, escrita u oral, porque en las pruebas también se puede evaluar las lecturas actualizadas que tenga el docente o no. ¿Y de dónde encuentran la principal resistencia? ¿De los propietarios mismos? De los propietarios, obviamente. ¿Y Ellos por son qué? los que, porque ellos quieren seguir designando a dedo. Y porque para ellos... A ver, con lo que recién decía Patricia, a ver, se habla de profesionalización, se habla de títulos, de antigüedad. Digo, la lógica indicaría que realmente son los más capacitados por una cuestión lógica. Ahora, ¿por qué un propietario no querría que un docente capacitado de antigüedad con el conocimiento de la institución llegue a un cargo directivo y sí a dedo a alguien de afuera? Por ejemplo? Sí, porque tiene que ver con las concepciones personales de cada uno de los empleadores, que, por ejemplo, en algunas escuelas confesionales tiene que ver con lo religioso, Claro. en otros tienen que ver, es decir, nosotros siempre decimos, si hubiera escalafón, los delegados del SADOP tendrían el mismo derecho a acceder que el resto de los docentes. Claro. Hoy, ser afiliado al SADOP o ser delegado al SADOP, lamentablemente, hace que se vede el derecho en muchas escuelas, digamos, porque un delegado No le gusta, gremial digamos. y aparece como peligroso, como Claro. cuestionador, además vas al sindicato ahí donde te llenan la cabeza, Claro. digamos. Nosotros en ese sentido, en el tema de los directivos, estamos haciendo una capacitación. Hay dos formatos de directivos, el directivo realmente docente, que tiene un rol pedagógico, y un directivo con rol empleador. Y nosotros este año hemos visto cómo, por ejemplo, el arzobispado ha hecho capacitación de directivos con formato empleador. No por nada lo invitó a Miguel Sedov, director del equipo educativo del PRO, donde el formato empleador era esto de: señores directores, ustedes pueden despedir, ustedes pueden hacer esto, ustedes pueden sancionar, Claro, ustedes entender pueden a hacer la esto, escuela como una digamos. empresa y no como una entidad Exactamente. educativa. Y nosotros lo que decimos es que el director tiene un rol pedagógico de conducción, de evaluación y de supervisión pedagógica por encima del resto de los docentes, donde lo que tiene que hacer es justamente evaluar el proceso de aprendizaje, Claro. digamos, no seleccionar a los Resultados, docentes. ni más ni menos. Los resultados pedagógicos de una institución escolar, obviamente. Cuando decís que hubo algunas escuelas que pusieron en marcha intentos de concursos, ¿no fueron, supongo, la gran cantidad de escuelas? ¿A qué porcentaje puede No. llegar? No, fueron 10 escuelas de 100 que hay en la ciudad. Claro. No, porque además, digamos, algunas entidades propietarias tienen como requisito la presentación de proyectos. Entonces el candidato a un cargo directivo presenta un proyecto, pero no hay estipulado nada al respecto, no se sabe si es un macroproyecto, un microproyecto, si se refiere a la institución, si se refiere al aula, si se refiere a los alumnos, a los docentes, a la comunidad educativa. No hay reglas de juego claras. Entonces cuando yo no tengo las reglas de juego claras, no sé dónde estoy, de alguna manera, trabajando. No se compite, digamos, en la escuela, pero, digamos, por lo menos las reglas de juego claras, hace que yo sepa para dónde tengo que encarar la cuestión. Si yo me capacito y dejo mis fines de semana capacitándome, digamos, sé que finalmente en el escalafón eso va a estar considerado.
y entonces de alguna manera va a estar reconocido mi esfuerzo. Aquel que no se capacitó, Mérito. aquel que tiene un título más, otro menos, Mérito. bueno, obviamente, pero son las reglas de juego así, de la misma manera que esas reglas de juego se evidencian en los docentes oficiales. Nosotros incluso el proyecto de escalafonamiento y de concurso lo tomamos del decreto 3029, que es el que rige los concursos para los compañeros de la docencia oficial. Patricia, yo quería consultarte quizás un poco más saliendo de este tema, ¿no? Recién mencionaba la continuidad de Claudia Balaguer como ministra de Educación de la provincia. ¿Qué es lo que esperás de ella, más allá de toda esta serie de reclamos? Nosotros esperaríamos que no haya demoras fundamentalmente en la convocatoria de la paritaria 2016, porque obviamente todo el mundo está en la expectativa de la recomposición salarial para el ciclo lectivo 2016. Como hay continuidad, no hay excusa de decir, bueno, yo tengo que conocer el sistema, tengo que saber con qué me encuentro y demás. No sabemos quiénes van a ser el resto de los funcionarios, digamos, pero quisiéramos que finalmente podamos discutir en paritarias no solamente la recomposición salarial, sino las condiciones de trabajo de los docentes, que tienen que ver con la calidad institucional, con la calidad educativa, que tiene que ver con la salud de los docentes y esas condiciones, cómo repercuten. Y obviamente en el caso de la docencia privada quisiéramos que finalmente podamos tener el escalafón en cada una de las escuelas. No son tiempos cortos los que requieren eso, seguramente demorará un poco más, pero digamos, nosotros estamos muy preocupados por toda la situación. A pesar de que la gente diga que a los docentes solamente nos interesa un aumento de sueldo, digamos, con un salario más o menos digno no alcanza para trabajar dignamente. Se necesitan otras condiciones que tienen que ver con la capacitación, con las cuestiones edilicias, con el trato institucional. Nosotros vemos últimamente mucho maltrato institucional de parte de los empleadores y lamentablemente incluso de algunos directivos. Lo vimos con esta última medida de fuerza cuando hicimos la retención de crédito laboral, donde a pesar de que el empleador reconocía que tenía que pagar el sueldo, presionaba a los docentes para que trabajen a pesar de no haber pagado los salarios. Héctor. Patricia, ¿hay provincias, otras provincias argentinas que tengan una o legislación más de avanzada o decisión de los gobernantes de los distintos estados provinciales de, por ejemplo, fomentar los concursos, fomentar relaciones laborales más humanas, digamos, o la provincia de Santa Fe está dentro de un concierto donde son todos más o menos parecidos? Si la provincia de Santa Fe, si las escuelas privadas de la provincia de Santa Fe tuvieran escalafón y concursos, sería la primera provincia del país, lo cual a nosotros, más allá de llenarnos de orgullo por el camino que estamos haciendo, nos da una gran responsabilidad, claro, porque digamos eso después debería plasmarse en las otras jurisdicciones. Siempre, por lo general, lo que aparece en una jurisdicción se toma después como modelo. La provincia de Santa Fe, el SADOP en la provincia de Santa Fe es la primera seccional donde hubo una paritaria docente, donde nos sentábamos de igual a igual con los compañeros de la docencia oficial. Y quisiéramos, obviamente, hacer camino en esto. De todos modos, lo que hay que trabajar es justamente el tema de los empleadores, que son los que más se resisten a esta cuestión, y en algunas provincias más que otras. Nosotros tenemos alguna legislación de avanzada, porque en la misma estructura del Ministerio de Educación hay un servicio provincial de enseñanza privada, que no todas las jurisdicciones lo tienen, y hay un ámbito para resolver algunas cuestiones que se llama cuerpo asesor, que está representado por los empleadores y el SADOP, que no todas las provincias lo tienen. Son espacios, digamos, donde se pueden discutir muchas cuestiones que tienen que ver con la enseñanza privada en general y con la particular local, que bueno, que hay que aprovecharlos más aún. Eso es lo que quisiéramos que la ministra Balaguer potencie mucho más en su gestión. De todos modos, nosotros hemos tenido una buena relación con el director de enseñanza privada de la provincia, que lleva 8 años en su gestión. Germán Falo. Germán Falo, sí, hemos podido resolver algunas cuestiones, en otras no nos hemos podido poner de acuerdo y nos hemos enojado y nos hemos amigado, digamos, pero hemos podido discutir y tratar de consensuar, y aunque las posiciones no se puedan acercar, digamos, hemos tenido buen diálogo. Hubo, durante los 8 años de gestión, hubo 2 procesos de concurso de supervisores con antecedentes de oposición, únicos en el país. ¿Para la enseñanza privada? Para la enseñanza privada, sí. ¿Qué es el último, el supervisor, el último eslabón de la Claro, en la carrera docente sí. Lo que pasa es que el docente privado deja de ser docente privado para ser funcionario del Estado. Claro. ¿Qué porcentaje son de las escuelas públicas de gestión privada son confesionales? Más o menos.
y más del entre un 80 y 85%. Y en la mayoría de los casos un cura es el administrador, o un sacerdote, o un religioso. Sí, la mayoría, en el caso de la ciudad de Santa Fe, la mayoría son del arzobispado, también hay de congregaciones, de otras religiones, y queda un porcentaje menor que son, digamos, de asociaciones civiles, de algún club de fútbol. Por ejemplo, que ¿Sí, no es el algún mío, reparo? les aclaro. Ah, ya sé. ¿Cómo? Unión, El sí. PEI. Ah, el sí, PEI, el PEI, el sí, PEI. sí, sí. Claro, por eso digo, no es el mío, ni la escuela ni el club. No, ojalá no tenga nunca Colón una escuela, porque entonces tendríamos que pelear ahí con los colores. No, pero digamos, A la paritaria. La puesta. claro, sentarme en la paritaria como socia del club, pero digo, hay clubes, asociaciones civiles, entidades con otro carácter, pero la mayoría son confesionales, sí, de distintas Patricia, congregaciones. una pregunta que tiene que ver más con el plano político nacional. Se está por definir seguramente cuál es el próximo presidente. En la gestión anterior, la de Pedro Bayugar, se había hecho una presentación judicial que tenía que ver con el impuesto a las ganancias, que no prosperó en algún momento, pero se tenía un camino hecho en esa situación. ¿Se tiene resuelto qué va a pasar en esa presentación o con esa presentación? Si habrá que volver a presentarla, digamos, Sí, para aquel nosotros- que no lo conozca, es justamente la posibilidad, o por lo menos el pedido, de que el sueldo docente quede exceptuado del El impuesto a las sueldo del ganancias. trabajador general. Del trabajador en general, En este caso sí. en particular el docente. Sí. Sí, nosotros, digamos, en la presentación no tuvimos resolución favorable al respecto y, bueno, obviamente los compañeros están muy preocupados porque el descuento es importante y demás. Nosotros seguimos sosteniendo que el salario no es ganancia y que debería. Esperemos a ver las resoluciones que se pudieran tomar al respecto después del 22. Macri lo saca, ya dijo. Bueno. ¿Me lo estás diciendo para que lo vote? No. Y Scioli dijo que fija un piso, creo que 30.000 pesos. 30.000. 30.000 pesos. Bien. Bueno, no, los docentes no llegamos a 30.000, así que... No. No, porque además, independientemente de que no son salarios tan bajos los de la provincia de Santa Fe, digamos, respecto a otras jurisdicciones... Y además no porque el docente puede tener 2 cargos también, ¿no? Exactamente, sí, pero de todos modos, eso no invalida la situación Claro, de claro. seguir reclamando por Claro. más sueldo. Es decir, yo lo que no comprendo, digamos, no me posiciono en este lugar de ¿para qué vamos a pedir aumento de sueldos si después lo van a descontar de Claro, ganancias? claro. No, nosotros tenemos la obligación de seguir reclamando por mejores sueldos que, digamos, independientemente del impuesto a las ganancias, un sueldo acorde con la función, el rol y el trabajo, Es un digamos, y es lo que principio vamos a volver. Obviamente, una cuestión básica, digamos, no podríamos... Si renunciáramos a reclamar eso, creo que no tendría ningún sentido, digamos, el trabajo sindical. Esperemos que se pueda resolver porque realmente en algunos casos es un descuento importante. Aquel que tiene un solo cargo no tiene descuentos, obviamente, pero aquel, como decías vos, 2 cargos o un cargo directivo y horas cátedras y demás, el descuento es importante y la gente se nos enoja todos Además, los los meses. jubilados son alcanzados por el impuesto a las Claro, ganancias. exactamente, así Un que hecho claramente seguramente... inconstitucional. Está planteado, digamos, que el reclamo también se haga a nivel nacional. Digamos. Claro. Nosotros ahora tenemos en la Secretaría Gremial del Consejo Directivo Nacional a nuestro representante por Santa Fe, que es nuestro secretario, el anterior secretario general, y entonces el planteo es la necesidad de hacer un planteo más a nivel nacional, independientemente de que localmente se pueda seguir reclamando. ¿no? Patricia, ya que nombraste esta cuestión, esta representación nacional, hace un mes aproximadamente tuvimos aquí sentada a Sonia Leso, haciendo referencia a este escenario también que se vislumbraba entre 2 modelos nacionales que van a dirimirse el próximo 22 de noviembre, y ella nos decía, con Scioli hay chances de poder negociar, pero con Macri esas chances directamente no existen. ¿Cómo analizás este panorama desde esta posición que mencionabas a nivel nacional? Absolutamente de acuerdo con Sonia, porque además lo hemos trabajado no solamente en el SADOP a nivel nacional, sino también en el ámbito local. Nosotros creemos que los 2 modelos respecto del trabajo y de la educación fundamentalmente, y de otras cuestiones también, son claramente diferenciables. A nosotros nos preocupa la cuestión de las intenciones en materia educativa y en materia de trabajo que podría tener el candidato Macri, porque además lo hemos visto directamente lo que ha hecho en la ciudad de Buenos Aires y demás, y que no tiene que ver solamente con las
información que nosotros recibimos del interior de los chicos en un container o que no hay lugar banco en las escuelas. Va mucho más allá, es mucho más profunda la cuestión porque cuando nosotros analizamos los dos conceptos de calidad educativa, por ejemplo, en ambos candidatos, para Macri evidentemente la calidad educativa pasa por la medición, por la eficiencia, por los números, digamos, y para nosotros la calidad educativa pasa por la ampliación de derechos y por un montón de cuestiones más que tienen que ver incluso con el trabajo docente. No Así sé, que no puede resultar, yo lo comparto, ¿no? Lo comparto, no, te lo aclaro. Pero muchos pedagogos están hablando de, no sé si el fracaso del polimodal, pero grandes críticas al polimodal, porque los alumnos que llegan a la facultad llegan con muchísimas dificultades también. siempre hubo una crítica de la universidad Y hacia eso el nivel es hablar medio. de calidad educativa. Sí, siempre hubo una crítica de la universidad al nivel medio, del nivel medio a la escuela primaria y así, digamos, para abajo del sistema. En realidad me parece que las revisiones deben ser mucho más profundas que simples reformas curriculares. Es cierto que los espacios en la escuela secundaria han cambiado mucho de lo que teníamos, obviamente, en la década del 70 y del 80. Hoy hay mucha más participación y demás, pero no alcanza con reformas curriculares, no alcanza con actualizar los contenidos. Lo que hay que hacer es democratizar mucho más la escuela, digamos. O sea, no alcanza con actualizar contenidos de historia, de geografía, de matemática y demás, sino que también hay que democratizar las relaciones, digamos, hacerlas más horizontales, digamos. Hoy la juventud nos reclama relaciones más horizontales, no es como en la época en que hacíamos la secundaria, ustedes son jóvenes, pero bueno, digamos, cuando yo hacía la secundaria, digamos, desde el tratar de usted al profesor hasta no participar, no opinar y acatar de alguna manera lo que decía, hoy estas cosas en la escuela no pasan. Ocurre que muchos cambios a veces que se dan en los distintos niveles tampoco cuentan con la participación del docente, y el docente tiene derecho a opinar sobre cuestiones que tengan que ver con lo curricular, con la evaluación y demás. Pero es cierto que la universidad siempre le reclama a la escuela secundaria la escasez de contenidos, los chicos que no saben estudiar. Es un buen Uno lo ve con los propios hijos, digamos, ¿no? El susto que tienen al ingresar a la universidad, que cambia tanto estas cuestiones, sobre todo si en la universidad hay cursos de ingreso, exámenes de ingreso y demás. Esto tiene que ver con eso, pero me pasa que son contextos totalmente distintos. El formato de la escuela secundaria es muy distinto al formato de la universidad, a pesar de que hay alumnos y docentes, pero el formato es distinto. Y el contexto en el que se desenvuelvan cada uno de los niveles también es distinto. De todos modos, nos parece que la escuela secundaria tiene que seguir incluyendo mucho más. Tiene que incluir más, con cumplir con la obligatoriedad no alcanza. Claro. La inclusión tiene que ver mucho más con la obligatoriedad. Es decir, bueno, este chico tiene obligatoriedad de cumplir la escuela secundaria. Hay que incluir más. El otro día nosotros en una capacitación de directivos teníamos un docente que decía, con el tema de la inclusión, nos siguen molestando a pesar de la inclusión algunas cuestiones, y bueno, nos molestan algunas cuestiones que se han tenido que incluir en la escuela. Y si hablamos de inclusión y hablamos de integración, hablamos de todos adentro de la escuela. Que nadie quede afuera. Y a los docentes todavía nos cuesta asumir algunas cuestiones, tenemos que terminar de formarnos en algunas otras, porque el otro día yo lo escuchaba al filósofo Eduardo Rinesi, que decía, a los docentes nos cuesta, nos reconocemos como sujetos de derechos, pero nos cuesta reconocer que el otro que está del otro lado, claro, digamos que en realidad es el pibe o la piba que es nuestro alumno, también tiene derechos igual que nosotros. Y bueno, eso hay que terminar de trabajarlo. Bien, Patricia, muchísimas gracias. Gracias a usted.